Mañana comienza en el Congreso una discusión muy importante sobre el tema del outsourcing. Hay muy poca gente que entiende este tema del outsourcing, pero quiero decirle que es fundamental para las empresas mexicanas, para la economía nacional y para tratar de entender qué es esto del outsourcing y qué es lo que se quiere reformar. Invité el día de hoy a Ivonne Vargas Hernández, ella es especialista en temas laborales. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Cómo noches. estás, Leo? Encantado. A ver, primera pregunta, ¿qué es el outsourcing? Es un gran tema, ¿eh? Sí. El outsourcing es una figura de contratación que está contemplada en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 15A la contempla como una modalidad en la que puedes ofrecer el servicio de colaboradores. Una empresa te contrata, te busca y te dice, yo quiero que un porcentaje determinado de mi plantilla laboral sea subcontratado a través de una empresa que me provea esos servicios. Entonces, lo primero es entenderlo como un esquema legal. Está dentro de la ley y te permite que contrates especialmente puestos especializados, ¿no? O una parte importante, lo vemos de manera muy simbólica en los bancos, por ejemplo, es un modelo de contratación muy común. ¿A quién contrata, subcontratan los bancos? ¿A quién subcontrata? Este es un modelo que funciona en tres figuras, vamos a verlo de esta manera. Una empresa que te da el servicio de subcontratación, que te dice, yo te pongo a ti, compañía, los trabajadores que necesitas, y no solo eso, aparte de buscarte al personal que necesitas, te puedo ayudar subcontratando la nómina, te ayudo a llevar la nómina o te ayudo a llevar algunos servicios de seguridad social para que tu empresa te dediques a otros movimientos dentro de tu propia organización, del trabajo, y yo me encargo de dotarte del personal necesario. Entonces, hay una figura que da el servicio, una empresa que contrata el servicio, y entonces tendremos a los colaboradores que requerimos para nuestra planta. Pero hay que entonces, entender por que es ejemplo, legal. un ejemplo que utilizan muchas empresas es subcontratan los servicios de limpieza, por ejemplo, ¿no? De sus oficinas. Los cajeros es un buen ejemplo también. Los cajeros, exacto. Pero del otro lado, dicen gente del gobierno, y creo que tienen razón, se ha abusado de esta figura para no pagar los impuestos y no pagar el seguro social, para que las empresas no paguen esas obligaciones laborales. Por supuesto. Y este es el gran tema, además de debate, porque entre los ejercicios negativos o el outsourcing malo, como se le conoce, está esta evasión fiscal, es decir, yo no presento, por ejemplo, lo correspondiente a mis cuotas de aguinaldo, de PTU, o te cotizo con un salario menor, te subregistro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo hago. Entonces, ese es el outsourcing negativo. ¿Se ha abusado del modelo? Sí, se ha abusado del modelo. Hay una parte que es positiva, y digamos la positiva es cuando a ti te contratan y te dan un contrato por escrito. El trabajador recibe un contrato donde tiene claramente establecido cuánto corresponde por sus prestaciones de ley. En el esquema contrario, en el negativo, hoy muchas empresas no te dan un contrato o no queda en el contrato especificado cuánto va a ser de prestaciones, o te piden que estés firmando continuamente el contrato para que no haya una antigüedad, lo estás firmando cada mes, cada 2 meses. O sea, sí es un abuso a la ley laboral. Es un abuso a la ley laboral, es una situación que además pues impacta. Estamos hablando de 7 millones de mexicanos casi que están contratados en el esquema de outsourcing, una cifra que se ha multiplicado desde hace 10 años. Veníamos a un ritmo de 4 millones de trabajadores, hoy hay 7 millones en este esquema. Y de ese hay una parte importante que se ha convertido en evasión fiscal, primordialmente, ese es el mayor abuso, y en evasión, bueno, pues de otros tipos de prestaciones. La de seguridad social, la más común, y quizá una de las de mayor impacto, porque no solo te impacta a ti, si tú tienes además vinculado a algún familiar a la seguridad social, también este hecho de que te declaren con menos salario, que eso es de lo más común, que te contraten entre 5 personas diferentes, va a venir impactando y va a venir precarizando el esquema laboral de alguna manera. Me decías antes de entrar al aire las industrias o los sectores económicos que más utilizan outsourcing. Así es. A ver, ¿cuáles son? Pues bueno, en México la industria de plásticos, las empresas dedicadas exactamente a elaboración, a fabricación de plásticos. ¿Qué cosa? Qué manufactura, ¿no? En la parte de armadoras, en la parte también de electrónicos. Hay que recordar que México tiene una vocación importante en armadoras y también en todo lo que tiene que ver con electrónicos, ahí lo hay. En la industria del turismo también es una contratante importante. Finanzas, banca y finanzas también utiliza estos esquemas.
Y bueno, utilizarlos no es malo, es una manera de contratar, pero que, insisto, tiene que estar bajo la vía legal. Algo de lo que se va a debatir precisamente en este Parlamento es, por ejemplo, el caso de las multas. ¿Cómo se multa hoy a una empresa que se descubre que ha hecho un uso indebido del outsourcing? Hoy el esquema como lo tenemos hay una inspección a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahí, dependiendo de la gravedad del problema, se establece una multa, pero no tenemos unidades o medidas específicas. Lo que pide la Secretaría del Trabajo, o la propuesta de la Secretaría del Trabajo, dentro de las muchas que ha habido, es que hoy se pueda castigar con una multa entre 250 y 5,000 UMAS o unidades de medidas, que equivalen alrededor de 84 pesos. Entonces, que a partir de ello pueda haber criterios más específicos, que pueda haber inspecciones también mucho más reguladas, que es algo que no se da de igual manera. Y algo muy importante, que pueda haber un responsable solidario cuando se descubre que hay un proceso de evasión. Hoy, si la autoridad se da cuenta de este tema, no hay mucha claridad sobre si yo puedo castigar a la empresa, voy a llamarla, la empresa Ivonne es la que contrató y la que aceptó que se hiciera esa mala contratación. No hay una disposición legal en contra mí. Entonces es muy importante que quede establecido, regulado, esa es la palabra, que quede regulado cómo se puede operar. Pero, por ejemplo, la empresa Ivonne contrata a la empresa fulanito, esos servicios los subcontrata, y la empresa fulanito es la que comete estos fraudes. Pues, ¿por qué tendrías que castigar a la empresa Ivonne? ¿Sí me entiendes? O sea, en el caso que fuera... Digo, él es el que está... claro. Exacto, fulanito es el que no está cumpliendo con la ley. Y esa parte ya existe. Hoy sí está tipificado que haya una reprenda contra esa empresa que falló, contra esa empresa que faltó. Y me parece que el mayor desafío a nivel ¿Pero de quieren mercado, castigar ahora también a la empresa Ivonne? Una propuesta es que alguien se tiene que hacer responsable, y si la otra empresa no dice, o yo dice, bueno, la empresa que me da el servicio dice, Ivonne me garantizó que quería que los trabajadores fueran contratados de esta manera. Tiene que haber un proceso de averiguación, tiene que haber un proceso de ver y de decir, pues alguien le tiene que responder al empleado por la falta que hubo. No hay un sistema nacional de registro, por ejemplo, de empresas que tengan outsourcing. Eso es algo que también se pide en el foro, que se pueda tener un monitoreo de cuántas empresas. Hoy se puede decir que en México operan de manera legal alrededor de 20 empresas. Pero de manera ilegal estamos hablando de un universo mucho mayor de organizaciones que operan en este esquema de evasión y que no se tiene un registro exacto de cómo están operando. He escuchado a algunos legisladores que incluso dicen hay que prohibir el outsourcing. Eso sería una barbaridad, Ivonne. Sería una barbaridad. Porque sí, por ejemplo, para la industria, pues qué sé yo, los hospitales privados están llenos de outsourcing, o la industria, como tú dijiste, la industria turística, en fin, sí podrías tronar muchos negocios, ¿no? Claro, estas son propuestas además que están realizadas desde 2018, 2019, donde se habla de eliminar o cancelar la actividad. Esto sería un gran error. Un país que estamos hablando de 7 millones, que económicamente moviliza el empleo, cancelarla sería el extremo. Lo que se pide es una regulación. Y lo que se solicita es entender cómo poder poner candados mucho más efectivos, incluso en cumplimiento de la ley, porque hoy evadir es relativamente sencillo. Yo puedo darme de alta como digo que soy un despacho contable, y en realidad hago otro tipo de actividades y yo empiezo a hacer un proceso de evasión. Es muy sencillo. Entonces, lo que se pide en términos de ley es que haya una regulación y, por supuesto, que las empresas que de alguna manera operan de manera legal, lo que dicen es, la regulación tiene que venir no sobre nosotros. Nosotros cumplimos, presentamos ante el SAT, declaramos ante el IMSS. Lo que tenemos que ver es cómo se están moviendo estas demás compañías, ¿no? ¿Qué esperas de toda esta discusión de Parlamento abierto con el tema del outsourcing? Es un tema complejo, porque muy técnico. Inclusive tendríamos que empezar con la claridad de que las regulaciones o las modificaciones que se piden sobre ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo.
El 15A no se toca, pero hay otras cláusulas que tienen que ser, inclusive en términos de redacción, aclaradas. Pero entonces es muy técnico, incluye a varias autoridades, ¿no? Incluye al SAT, incluye al IMSS, incluye a la Secretaría del Trabajo. Entonces, lo que esperaríamos con este foro es que se llegue a un acuerdo entre autoridades de cómo se va a colocar un candado para estas empresas que de manera pues fácil hacen este proceso de evasión, que impactan al fisco, que impactan al trabajador, al más importante. Además, importante es el trabajador, es el que pierde derechos laborales. Entonces, fíjate cómo hay algo muy interesante, porque vamos a los extremos. Hay quien pide eliminar la figura, cuando en realidad esto es un tema de regular, es una palabra muy fina. Y en términos de cómo debe quedar redactado en la Ley Federal del Trabajo es donde está el mayor meollo. Y creo que hay cosas interesantes, como hablábamos, tener un sistema nacional, poder localizar a la empresa y decirle, tú que has dejado de cubrir estas cuotas obrero-patronales, hoy necesitas hacerlo de alguna manera, pero te tengo ya fiscalizado y te voy a pedir que te pongas al corriente. Esto es una cuestión muy importante, porque una de las propuestas para el outsourcing pedía un castigo penal para las empresas. Es algo muy importante. Hablar de penal quiere decir que estamos llevando a la cárcel. Como lo de las facturas, exactamente. La propuesta que se realiza y lo que se comenta mañana en el Parlamento a través de la Secretaría del Trabajo es: vamos a tener multas, pero no hay una implicación legal. Esto es lo que hace la mayor diferencia con respecto a una de las propuestas de outsourcing que se dio de manera muy fuerte a finales del 2019. Este año, y en este foro, lo que se comenta es cómo regulamos, cómo establecemos estas multas, cómo hacemos que la Secretaría del Trabajo tenga inspecciones mucho más estrictas y recurrentes, y entonces regulamos esta actividad. Pero no llegamos a materia legal en castigo para las empresas. Pues muchas gracias, Ivonne. Te seguiremos molestando para ver en qué termina esta reforma. Ninguna molestia, es tema de contratación, es muy importante para el país y para la economía. Gracias a Ivonne Vargas. Gracias. Hacemos una breve pausa. Viene Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo, para abordar este tema de la eliminación de los puentes vacacionales. Regresamos.